Reciban un cordial saludo, apreciados del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá. Bienvenidos al grupo 2 de este CIPAS de primera matrícula. Esta es la réplica de la sesión 1. Les explicaba a todos los estudiantes que es importante que estemos inscritos en campus, donde aparece la inscripción para el campo, para el curso Pensamiento Lógico Matemático de CIPAS de primera matrícula, debajo del curso. Debajo del curso debe aparecer la opción de inscripción para este grupo. Si están en Duitama, pues inscribirse al grupo 2. Si están en Sogamoso, al grupo 3. Si están en Tunja, al grupo 1. Entonces, es importante que revisen eso. Si ya realizaron la inscripción, no importa de qué centros sean, deben asistir a todas las sesiones en el grupo 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al OIR y ingresamos al CIPAS de primera matrícula, administración, y entro a mi grupo asignado, que es el grupo 2, donde tengo 323 cupos y en este momento tengo solo 266 inscritos. Yo le voy a ir a dar editar y voy a comprobar con la asistencia que ustedes firman al terminar el encuentro. Algunos estudiantes lo hacen directamente acá. Ahorita les explico cómo. Y voy a tener que asignar esa asistencia y si el estudiante no está inscrito, no va a obtener ese total de 50 puntos si asiste a las 3. Recuerden que para la sesión 1 tenemos dos encuentros, sesión 1 y réplica, que es hoy. Vamos a tener la sesión 2 y réplica y vamos a tener la sesión 3 y réplica. Entonces, somos la única zona Centro Boyacá que hacemos sesión y réplica. A nivel nacional, solo son 3 sesiones. Importante que puedan aprovechar esta oportunidad porque es el único encuentro sincrónico que nos ofrece una ponderación sobre las 3 tareas intermedias. Me explico. Si el estudiante dejó su tarea 1 en 125 puntos y su tarea 2 en 125 puntos y su tarea 3 en 100 puntos, el estudiante pierde los puntos. No pueden ir a la tarea 0, que es un cuestionario, ni a la POC, que es una prueba objetiva cerrada, otro cuestionario, porque eso automáticamente es con el sistema. ¿Listo? Entonces, estos 50 puntos, si el estudiante tiene las 3 sesiones, van a ir automáticamente a subir su promedio ponderado en las tareas intermedias. Hasta ahí alguna duda, hasta alguna inquietud, alguien que pueda manifestarlo en el chat o los que puedan abrir micrófono. No sé por qué no todos pueden abrir micrófono. Si un estudiante asiste a solo a 2, entonces voy a explicarles. La tarea 1 nos da 20 puntos. La tarea 2 nos da 20 puntos. Si asiste a la 1 y a las 2 va a tener 40 puntos. Pero si el estudiante asiste a la 1 y a la 3 va a tener 30 puntos. ¿Listo? Pero entonces yo les invito, estamos iniciando todavía el semestre, realmente llevamos un mes y una semanita, nos quedan 2 semanas para la tarea 1. 50 puntos sobre los 500 puntos posibles es un ponderado importante. Cursos de primera matrícula, está Cátedra Unadista, está Tecnología para la Gestión del Conocimiento, está, bueno, no sé si competencias comunicativas. Bueno, esos cursos que les oferten CIPAS de primera matrícula debajo del curso, deben ustedes aprovechar esa gran oportunidad. Es muy diferente los CIPAS con cada uno de los tutores, donde aparece esa invitación a los CIPAS con los tutores. Ustedes deben ir al espacio de comunidades de interacción y participación académica y social CIPAS. Ustedes, si no ven el CIPAS con su tutor, le dan encontrar CIPAS y esos son encuentros donde ustedes pueden resolver sus dudas específicas. En el CIPAS de primera matrícula, ustedes ganan puntos y obtienen conocimiento de una forma, pues como más ágil y dinámica. Y es en el CIPAS normal con sus tutores donde ustedes van a resolver sus dudas puntuales. ¿Listo? Hasta ahí Sí. 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 quedamos para iniciar. Voy a ir al chat
para la asistencia. Bueno, la asistencia a este encuentro, ustedes lo pueden hacer en el mismo espacio que les estoy diciendo. Debajo del curso, en este momento, se les debió cambiar de inscrito a asistente. Si ustedes en el lapso de 11 a 1 de la tarde confirman clic, pasa a estado asistente. ¿Listo? Y ahí yo lo voy a ver reflejado en acá. Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo ya tengo estos sí de la primera, que fueron ustedes mismos los que lo activaron. Si el estudiante no lo hizo, pues igual yo voy a verificar a mi listado de asistencia, que es el que comparto al terminar la clase, y debo verificar, ¿cierto? Que el estudiante asistió. Bueno, entonces voy a dar inicio porque siempre, digamos que la tarea uno es como la tarea un poquito más densa en contenido. Debemos conceptualizar para poder ir a avanzar a esa actividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del CIPAS de primera matrícula? Motivarlos a ustedes como estudiantes para que se apropien del conocimiento de los métodos para probar la validez de argumentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidenciemos la utilidad y la aplicación de esa lógica matemática y mediante una actividad que yo les voy a compartir al terminar el encuentro, va a permitir que nosotros revisemos si sí pudimos afianzar algo. Entonces, esto es que es importante que en esta sesión ustedes puedan diligenciar su asistencia colocando bien, sobre todo el número de la cédula, ¿cierto? Su nombre bien diligenciado, el nombre del tutor, que en mi caso es la tutora Yadi Camacho, del curso Pensamiento Lógico Matemático, grupo colaborativo. El grupo colaborativo es el número que ustedes encuentran en cada uno de sus cursos, seguidos del código del curso, que es 200-611. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar que, digamos, los tres temas que nosotros vamos a manejar en esta unidad son temas que de pronto nosotros ya habíamos abordado a lo largo de nuestra escolaridad, pero que venimos aquí a darle como una aplicación con una serie de aprendizaje basado en problemas. ¿Cierto? Que nosotros nos vamos dando cuenta que podemos resolver esa lógica matemática en nuestro lenguaje natural, conociendo que ahora conectores lógicos, tablas de verdad y leyes de inferencia. Entonces vamos a iniciar conceptualizando los conectores lógicos. Para ello es importante que les voy a mostrar este Geniali en el que nosotros nos vamos a familiarizar con esos 5 conectores lógicos. Pero para entender esos conectores lógicos, ¿qué es importante tener claro? El concepto de proposición. La proposición es una estructura que tiene un sujeto, un verbo y un predicado, como nosotros hablamos normalmente. Entonces les pregunto, si yo digo auxilio, ¿será una proposición lógica? ¿Quién me cuenta? No, señora. Listo. ¿Por qué no? Porque esa proposición debe tener una estructura, debe tener un sujeto, debe tener un verbo y debe tener un predicado, pero sobre todo debe tener un grado de validez. Nosotros podemos definir si es verdadero o si es falso. ¿Listo? ¿Para qué usamos esa lógica proposicional? Bueno, esa lógica proposicional es esa ciencia o ese razonamiento que nos proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. ¿Qué tipos de proposiciones tenemos? Entonces nos vamos a encontrar en esa guía de actividades con dos tipos de proposiciones, las proposiciones atómicas o simples. Un ejemplo, los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático ingresaron al CIPAS de primera matrícula. Tengo una proposición simple, ¿cierto? Pero si yo la enlazo con un conector lógico, voy a conseguir tener una proposición compuesta. Entonces, ¿cuál ejemplo sería? Los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático ingresaron al CIPAS de primera matrícula y
obtuvieron 20 puntos. Entonces, estoy enlazando dos proposiciones para convertirla en una proposición molecular o compuesta. Ese es el primer concepto que nosotros debemos tener. El segundo, un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. Lenguaje natural es lo que acabo de decir, ¿cierto? Y lenguaje simbólico es ese símbolo que le doy a cada una de esas proposiciones y a cada uno de esos conectores para convertirlo en lenguaje simbólico y la manera como yo los voy a agrupar. ¿Cuáles son nuestros conectores lógicos? Entonces, son 5. Vamos a fundamentar. Este I en lenguaje natural tiene un símbolo que es un gorrito, ¿cierto? Y se llama la conjunción. Este O en lenguaje natural me da dos alternativas y es el gorrito invertido, ¿cierto? La negación tiene este símbolo o tiene otro que ahorita más adelante se los muestro y sencillamente es cambiarle el valor de verdad a la proposición que tengamos. Si tenemos verdadero, vamos a tener falso y si tenemos falso, vamos a tener verdadero. Pero el lenguaje natural es no. Entonces yo puedo negar esa segunda proposición que les di. Los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático ingresaron al CIPAS de primera matrícula y no obtuvieron 20 puntos porque no diligenciaron la asistencia. ¿Listo? Bueno, tenemos otro conector que nos permite enlazar dos proposiciones que debe en lenguaje natural escribirse de esta manera. Estoy viendo en los foros que no usan el sí para enlazar las dos proposiciones. Entonces, si P, entonces Q. El símbolo es una flechita y el último que es el bicondicional, sí, solo sí, que es una flechita doble. Entonces, la fundamentación no es complicada, solo que es importante que la tengamos. No podemos decir que somos malos para las matemáticas, debemos hacernos un reset de todo eso que nos dijeron nuestros apreciados docentes en el bachillerato. Nosotros debemos construir otra serie de conocimientos y otra serie de confianza en nosotros mismos, ¿cierto? En ser positivos con nosotros mismos. ¿De qué manera? Pues afianzando los conocimientos. Teniendo a mano estos conceptos, tampoco es necesario que nos aprendamos nada de memoria, sino que el conocimiento ahora está en nuestras manos para poder construir, ¿cierto? Lo que nosotros queramos. Entonces, ¿qué requerimos? Sencillamente actitud, disciplina y compromiso con nuestro proceso. Listo. El otro concepto que debemos tener claro, las tablas de verdad de esos conectores, no nos las vamos a aprender, pero finalmente ustedes se van a dar cuenta que en el momento en que las empiecen a utilizar, se van a familiarizar tanto con ellos que el conocimiento viene pues como un regalo, digo yo, porque en la negación ustedes ya conocen que si tengo verdadero, pues sencillamente es falso. En la conjunción yo me empiezo a familiarizar porque esa conjunción solo es verdadera si mis dos proposiciones son verdaderas y en otro caso falso. Aquí al final vamos a poder llenar una tabla, digamos, para que ustedes vean la manera práctica cómo nosotros podemos construir cualquier tabla. ¿Listo? La disyunción, que es el gorrito invertido, si tiene dos proposiciones falsas es falsa, en otro caso verdadero. El condicional, si tiene la primera, se debe cumplir eso, ¿no? Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso verdadero. Y el bicondicional, si tienen el mismo grado de verdad, ya sea verdadero o falso, es verdadero, en otro caso falso. Entonces, nos vamos a ir familiarizando con esos conceptos como tal para poder, pues, manejar esta tarea uno. Vamos a ir a este objeto virtual de aprendizaje en el que nosotros vamos a revisar todo lo que, cómo se construye la tabla de verdad. ¿Mm? Hasta ahí alguna pregunta, alguien que quiera eh, preguntar algo mientras me abre el acceso al recurso. Veamos en el Profesora, chat. Dime. bueno, yo tengo una duda. Bueno, la parte ahí donde es la negación, pues sale Sí. un menos, como un menos, como
En o símbolo, sea, al ¿sí? final símbolo, sí. Mira, Y pues bueno, yo tenía, pues también entendido que la negación también era con un corchete que iba también en forma de menos, pero entonces en corchetico. sí, hay varios símbolos. Ustedes en Ah, el ahí se alcanza. Padlet, Sí, entonces está este, ¿sí? En la sí, conjunción esa es. está el gorrito, en la disyunción está el gorrito invertido, el condicional y el bicondicional. Entonces, realmente, pues lo que debemos es poder fundamentar, ¿cierto? Y al principio, pues manejarnos mucho con nuestras tablitas, que yo les digo que el conocimiento poco a poco se va adquiriendo en la medida en que nosotros lo vamos utilizando. ¿Listo? Entonces, bueno, continúo con mi explicación. Nos vamos a ir con el eh, objeto virtual de aprendizaje. Ya lo había abierto. Ya vamos a iniciar. Entonces, aquí nos va mostrando que eh, pues digamos que el objetivo como tal es comprender esos conceptos de la lógica proposicional. Tenemos una actividad previa, son 3 preguntas. La idea es que ustedes puedan participar para definir, pues más o menos, si ustedes ya tienen esos conceptos a partir de esta breve explicación que les hice. Entonces, ¿cuál es un conector lógico? Vamos a seleccionar si es alguna de estas opciones en lo que ustedes ya identificaron. ¿Quién me puede decir cuál es la opción correcta? La interrogación es un conector lógico. No, la unión El es la complemento, la unión o la la disyunción. disyunción. Listo. La Entonces, disyunción. esa disyunción en lenguaje natural que teníamos, que era un o, ¿cierto? Que nos produce. Listo. Bueno, una proposición simple se denota. Bueno, aquí esto no se los conté y lo vamos a contar en este momento. La proposición se denota en letras minúsculas a partir de la letra P en adelante, dependiendo del número de proposiciones que tenga ese lenguaje natural. Pero entonces ya es importante que nos familiarizamos con lenguaje natural, con lenguaje simbólico, con lenguaje simbólico a partir de la P, P, Q, R, S, T, dependiendo del número de proposiciones que tengamos. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es A, simplificación, B, conjunción, C, condicional, D, disyunción. Condicional. No, condicional, como su nombre lo dice, es una condición. Si P, entonces Q, pero aquí estamos diciendo que es una I, Conjunción. conjunción, muy bien. Conjunción. Listo, entonces ya nos vamos familiarizando con el concepto. Entonces, ¿cuál es el contenido de este objeto virtual de aprendizaje? Primero, esa definición de tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Pues es una representación esquemática de las relaciones entre esas proposiciones que vamos a obtener de ese lenguaje natural. ¿Y para qué nos sirve? Pues para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas, las cuales dependen de esos conectivos o conectores lógicos que vamos a aplicar en las tablas de verdad. Entonces, ¿cuál es el paso para nosotros construir una tabla de verdad? El primer paso nos dice: determine el número de proposiciones que tiene nuestro lenguaje natural. Si tenemos 2 proposiciones, entonces hay una forma para construir esa tabla en respecto al número de filas. Ahora, tenemos el número de filas, conocemos el número de filas. ¿Cuáles son las filas? Yo quiero aclarar eso.
Las filas, voy aquí a hacerles un mamarrachito. Las filas son estas o son estas en una tabla. Las filas verticales. Estas son las columnas, donde vamos a colocar P, Q, R. Las filas son estas las que van de manera horizontal. Entonces aquí me dice que para obtener el número de filas de cualquier tabla, se basa en yo cómo pues debo determinar el número de proposiciones de mi lenguaje. Si tiene dos filas, la fórmula es 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones. Si tiene dos filas, si tiene dos proposiciones, vamos a tener 4 filas. Si tiene 3, vamos a tener 8 filas. Si tiene 4, vamos a tener 16 filas. ¿Listo? Entonces, en este caso, veamos este lenguaje simbólico. Tenemos dos proposiciones en disyunción, ¿cierto? ¿Cuántas filas va a tener esa tabla? 4. Veamos este lenguaje simbólico, tiene P y Q, pareciera que son más por las negaciones, pero realmente solo tiene dos proposiciones. 2 elevado al cuadrado son 4. Recuerden que cuando hay un paréntesis, esto forma una proposición compuesta. ¿Listo? Proposición compuesta. Vamos a identificar, esto es un condicional, esta es una conjunción, esta es una negación. ¿Por qué la importancia de que podamos fundamentar para poder ir a esas leyes de inferencia, que es el último concepto que vamos a manejar, y podamos interpretarlas sin aprendernos nada de memoria? Pero si no conocemos qué significa esta disyunción o un no, o un condicional, si P entonces Q, o una conjunción y, o una negación, no vamos a entender nada y todo nos va a aparecer en chino. Esta educación virtual no funciona, no sirvo para esto, ¿cierto? Se viene todo en contra de uno. ¿Por qué? Pues porque uno no fundamentó desde un principio, no fue uno a revisar una grabación, no participó en un encuentro. Entonces, ¿la culpa de quién es? En la educación virtual, la culpa es de uno. ¿Por qué? Pues porque no pone acción en su proceso. ¿Listo? En esta diferencia tenemos tres proposiciones. Tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. Siempre que vamos a organizar esas columnas donde va a ir esas proposiciones, primero las colocamos en positivo. Las negaciones van después, ¿listo? Aquí en este caso tenemos 4 proposiciones, P, Q, R, S, 2 elevado a la 4, vamos a tener una tabla de 16 filas y así sucesivamente. ¿Cuál es el orden para organizar esas columnas? Entonces, aquí nos dicen que cuando se tiene el argumento en el lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos. De la cantidad de ellos depende el número de columnas de la tabla de verdad. Pues sí, porque esas son las agrupaciones. Si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendrán una columna determinada y también es importante identificar los signos de agrupación. ¿Cuáles son esos signos de agrupación? Los paréntesis, ¿cierto? Las llaves y los corchetes. ¿Cuáles son las negaciones? Estas, la conjunción y la disyunción, el condicional y el bicondicional. Cuando hemos fundamentado, pues nosotros podemos abordar una tabla, construir una tabla. Repasamos cuál es la tabla de verdad de la negación. Yo ya les había explicado, si tenemos un verdadero será falso, si tenemos un falso será un verdadero, ¿cierto? Nos vamos con la conjunción. Es el sombrerito, no se nos puede olvidar en lenguaje natural y soy estudiante y estudio en la UNAT. ¿Cómo nos comportamos? Si tenemos las dos verdaderas, es verdadero, en otro caso falso. Nos vamos con la disyunción. El sombrerito invertido, que me da dos opciones, por eso yo identifico cuál es el O. Soy estudiante o estudio en la UNAT. Bueno, esa no está como muy lógica, pero bueno. Si las dos son si las dos son falsas, es falsa, en otro caso, verdadero. El condicional.
Entonces, ¿cuál es el condicional? La tabla de verdad condicional. Tengo dos proposiciones con un condicional. ¿Cómo las enlazo en lenguaje natural? Ya sé que las debo enlazar con el conector sí. Entonces, si soy estudiante, entonces estudio en la UNAD. ¿Cuál es el comportamiento de su tabla? Para dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado, 4. Si mi primera es verdadera, mi segunda es falsa, en otro caso verdadero. Condicional. Ese ya lo vimos. Y el bicondicional. Que si los dos tienen el mismo grado de verdad, es verdadero. Si así sean verdaderos o falsos, en otro caso falso. ¿Cómo le escribimos en lenguaje natural? Soy estudiante, sí, solo sí, estudio en la UNAD. Listo. Ahora, dependiendo del resultado que nosotros obtenemos en esas tablas, las categorizamos y eso es lo que ustedes deben hacer en su primer ejercicio. A partir de un lenguaje simbólico obtienen un lenguaje natural, luego hacen una tabla manual, una tabla simulada y definen qué resultado tiene esa tabla, cómo se clasifica. Decimos que es una tautología si todos los resultados son verdaderos, como en este caso, ¿cierto? Decimos que una contradicción si todos los resultados son falsos, como en este caso, y es una contingencia si al menos tiene un valor diferente. Listo. Entonces veamos cómo construimos una tabla de verdad a partir de un lenguaje simbólico. En este caso tenemos dos proposiciones simples. La tabla vamos a obtener 4 filas, 2 elevado a la 4. ¿Cuántas columnas vamos a tener? Bueno, sumamos dos proposiciones simples, más 2 negaciones, más 3 conectores lógicos. Vamos a tener 7 columnas. Las primeras vamos a tener a P y a Q, que son las proposiciones. Luego vamos a construir las negaciones. ¿Cómo construimos esa tabla? Si tenemos 4 filas, las 2 primeras van a ser verdaderas, las siguientes van a ser falsas. Para la siguiente proposición, la primera es verdadera, la segunda falsa, la primera verdadera, la segunda falsa. ¿Qué pasa si tengo 3 proposiciones? Entonces, 2 elevado a la 3 va a ser 8. Mi primera proposición va a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿cierto? 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, y así sucesivamente. Luego nos dice que debemos construir la otra columna con nuestro primer conector lógico, que es este paréntesis de una proposición compuesta, P entonces Q. Entonces nosotros revisamos a P entonces Q y nos damos cuenta que hay un verdadero o un falso, es falso, en otro caso verdadero. Aplicamos esa tablita de conectores lógicos que no nos debemos aprender, pero la tenemos a la mano. Luego vamos a revisar con esa negación lo que acabamos de obtener en conjunción. Ve aquí, ya vamos a aplicar el conector conjunción con la negación de Q. ¿Y qué nos dice esa conjunción? Que si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso, falso. Ahora vamos a hacer la negación de P, todo lo que nos dio en un condicional con la negación de P. Aquí hay que tener cuidado porque veamos que todo este resultado debemos revisar en esta columna hacia allá para encontrar la negación de P. Entonces, este conector condicional nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso, en otro caso verdadero. Aquí no se da ningún caso porque este verdadero, tenemos acá otro verdadero, entonces tenemos una tautología. Vamos a revisar si pudimos afianzar en algo. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que al aplicar el conector lógico de la conjunción, ¿cierto? O y, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Quién recuerda?
¿Será verdadero o será falso? Es verdadero, ¿se acuerdan? Que les decía que las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso, falso. Bueno, la fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 por n, siendo el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Cuál será la? No, porque es 2 elevado a la n. Falso. Muy bien. La fórmula para determinar el número de filas de una tabla está dado por 2 elevado a la n. Vamos con la tercera pregunta. Cuando una tabla de verdad en su resultado final da una combinación de falsos y verdaderos, ¿podemos clasificar la tabla como una contingencia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Verdadero, profe. muy bien. Ahora, para el conector lógico del condicional, recuerden la flechita, podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Será Falso. verdadero o falso? Falso. Falso, sí, porque es Falso, el profe. único caso que debe ser falso. Listo. Ahora, al aplicar el bicondicional, doble flechita, ¿será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad? Verdadero, profe. Muy bien. Verdadero. Listo. Entonces de eso se trata. Se trata de conceptualizar y nos vamos para el último tema que es las leyes de inferencia y las cuales las vamos a manejar con otro objeto virtual de aprendizaje en miras de que nosotros podamos familiarizarnos con ese concepto que nos parece tan complicado como son las leyes de inferencia. Pero antes de ello es importante que que revisemos que cada una de las unidades tiene un enlace Padlet, ¿cierto? En ese enlace Padlet que ustedes tienen en sus correos, en sus foros, en todo lado, ustedes tienen toda la información y ahí tenemos la manera como se hace la inscripción paso a paso, los IPAs de primera matrícula, está la guía de actividades, está el anexo 1 con los ejercicios, el anexo 2, la plantilla para descargar, para construir la actividad, los horarios y grabaciones de la web conference, el instructivo para la inscripción con los IPAs con los estudiantes. Me cierran un micrófono que tengo abierto por ahí. Está el video de apoyo para el ejercicio 1, está un video de cómo hacer su presentación personal. Recuerden que ese ejercicio 1 tiene una presentación personal en inglés y ese video tiene un valor de 25 puntos. No dejen ir ese video a veces es por solo miedo a no querer saludar en inglés. En un momentico veo que hay un micrófono abierto. Ya está cerrado. Y un video de apoyo para el ejercicio 2, lo van pausando, van revisando, van construyendo sus tablas. Aquí hay un tutorial interesante de cómo aprender a no equivocarnos de convertir un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. El video de apoyo para el ejercicio 3, el video de apoyo para el ejercicio 4, tenemos 2. Y estos juegos son importantes e interesantes para fundamentar esas leyes de inferencia. Esas leyes de inferencia les puede dar a ustedes un dolor de cabeza si ustedes no tienen claro que esto es un condicional, que estos 3 punticos significan conclusión, que esta es una negación, como nos decía nuestro compañero. Esas leyes de inferencia que vamos a ver a continuación son leyes que están establecidas para demostrar la validez de un argumento. ¿Cómo demostramos esa validez de un argumento? O cuando nosotros podemos aplicar esas leyes de inferencia solo cuando nosotros tenemos como resultado una tautología. No lo olviden, porque es un concepto importante y primordial. ¿Listo? Entonces, a partir de esas premisas que nosotros tenemos en nuestro lenguaje natural, nosotros las podemos
comparar con estas tablas, con estas leyes de inferencia, y al aplicar esa ley, nosotros podemos concluir y direccionarnos a demostrar esa conclusión de cada uno de nuestros argumentos. Entonces, en ese enlace Padlet ustedes tienen todo, ¿cierto? Todo para poder repasar esas leyes, pero debemos identificar, por ejemplo, esta ley que se llama Modus Tollendo Tollens. Esta es su sigla, MTT. ¿Cuándo nosotros la aplicamos? Solo cuando tenemos dos premisas que cumplan estas características. Negando, niego. ¿Qué significa? Que yo debo tener un condicional, a esto le conozco como un condicional, y tengo una proposición simple que es la negación. En un condicional, esto es un antecedente y esto es un consecuente. Entonces, veamos, si yo niego ese consecuente, aplicando esta ley de inferencia, concluyo la negación del antecedente. Entonces, no puedo decir que yo no entiendo las leyes de inferencia si yo no conozco los conectores lógicos. ¿Listo? Para poder empezar a interpretar y ver qué tengo yo en mi lenguaje natural. Entonces, aquí les estoy mostrando dónde encuentran las leyes de inferencia, dónde encuentran el simulador, ¿cierto? Ahí cómo se maneja el simulador. Este simulador lo tenemos que cambiar porque el otro semestre vamos a tener otro. Digamos que aquí tenemos 3 proposiciones y yo le doy generar tabla y me entrega este resultado. Esto se llama una tabla simulada. Pero yo tengo que construir mi tabla manual porque ¿cuántas columnas va a tener este lenguaje? Dijimos, el número de proposiciones, el número de negaciones y el número de conectores lógicos. Así es como se construye la tabla. Listo, entonces eso también lo encuentran en el enlace Padlet. Aquí para recordar, entonces van a tener cuándo es tautología, cuándo es contradicción, cuándo es contingencia, los conectores lógicos, cómo se construye la tabla, otras leyes de inferencia y los que quieran fundamentar más van a tener toda la bibliografía, ¿cierto? También hay unas tablas más dinámicas que les puede explicar un poco más y está el uso del editor de ecuaciones, las grabaciones de las web conference y cómo grabar un video en Teams. Todo ese material está ahí para ustedes. Entonces, no hay disculpas, ¿cierto? Para iniciar a trabajar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de las leyes de inferencia para en miras ir a construir una tabla rápidamente para poder familiarizarnos con el proceso. ¿Listo? Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Listo. Entonces, pueden tener un poco claro cuál es el proceso, ¿cierto? Esas reglas son esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas a partir de otras premisas. ¿Cuál es el procedimiento? Identificar nosotros las premisas y la conclusión. ¿Cómo identificamos las premisas? Todas esas premisas están en paréntesis separadas por conjunciones. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Esas conjunciones, pues nosotros las vamos a nombrar y vamos a definirlas desde la premisa 1 en adelante y cómo nosotros identificamos la conclusión con un condicional, ¿cierto? Luego debemos construir esa tabla de verdad, verificar que es una tautología, luego numeramos o organizamos de forma vertical las premisas. Identificamos la conclusión porque es a esa conclusión a la que debemos llegar aplicando las leyes de inferencia. Entonces, si vemos acá en el Padlet, hay una imagen
que nos define ese proceso, esta, que nos dice, determinemos las proposiciones, las premisas, perdón. Entonces aquí vemos nosotros que están agrupadas y están separadas por la conjunción, que son conectores lógicos. Entonces, ¿cuál es mi premisa 1? P, entonces Q o R. ¿Quién es mi premisa 2? R, entonces no P. ¿Y quién es mi premisa 3? P y S. Todo esto está en unos corchetes y continúa la conclusión, que es un condicional, o sea, me dice que el antecedente es este y el consecuente es este. Si esto pasa, por lo tanto, esto es el resultado. ¿Qué vamos a hacer? A partir de estas premisas, vamos a aplicar leyes de inferencia para llegar a esta conclusión y demostrar la validez del argumento. ¿Listo? En eso consiste. Repetimos ese paso, pues hasta que lleguemos a esa conclusión y podamos demostrar. Les explicaba las leyes más conocidas o las que más trabajamos aquí. Son estas, por ejemplo, modus ponendo pones. Significa que en este caso, este condicional establece que si el antecedente es afirmado, necesariamente se afirma. ¿A qué me refiero? Tenemos un condicional, ¿cierto? Y ese condicional, si tenemos una proposición simple que sea el antecedente, ¿qué concluye la regla si aplicamos modus ponendo pones? El consecuente. Entonces, si tenemos dos premisas de estas y aplicamos modus ponendo pones, donde su sigla es MPP, concluimos el consecuente. Tollendo tollens ya no va a ser sobre el antecedente, sino sobre el consecuente. Si tenemos un condicional, pero debe ser un condicional, y negamos ese consecuente, vamos a concluir la negación del antecedente. Silogismo hipotético. Para poder aplicar silogismo hipotético, ¿qué se requiere entre mis premisas? Tener una premisa que sea un condicional y tener otro condicional donde este consecuente sea el antecedente. ¿Qué concluyo? El antecedente del primer condicional con el consecuente del segundo. Y así sucesivamente, nosotros nos vamos a familiarizar con esa tabla de leyes de inferencia en miras de que podamos aplicarlas a las premisas de cada lenguaje simbólico que obtengamos y poder llegar a esa, digamos, a esa conclusión, a esa demostración de la validez. En este caso tenemos modus tollendo ponens, donde tenemos dos proposiciones en disyunción y negamos cualquiera de las dos, concluimos la otra. El dilema constructivo. ¿Qué requerimos para poder aplicar dilema constructivo? Dos proposiciones en disyunción, dos condicionales, donde cada una de estas proposiciones sea el antecedente de esos condicionales, concluimos sus consecuentes en disyunción. Y la doble negación sencillamente es negar dos veces una proposición. ¿Listo? Bueno, hay muchas más leyes. Esta, por ejemplo, la simplificación, que es una de las que más usamos cuando podemos aplicar, cuando tenemos dos proposiciones en conjunción. Conjunción, ¿listo? En ese caso podemos simplificarlas y separarlas. ¿Para qué? Para poder operarlas con esos condicionales y las demás leyes que debamos aplicar. También está la adición, así como nosotros podemos separar, podemos adicionarle otra proposición, pero con la disyunción en el proceso que, pues, que requiramos. Y podemos unir dos proposiciones también aquí en conjunción para, de igual manera, dependiendo de lo que necesitemos para llegar a esa conclusión. ¿Listo? Entonces, pues ya a partir de eso, podemos revisar este cuestionario. Nos dice, Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía.
Luego nos dice, Valentina no estudia economía. Ustedes ya se van familiarizando con ese lenguaje natural y ese lenguaje simbólico. Entonces aquí lo puedo hacer de esta manera. Me dice, podemos darle a Valentina el nombre de P, ¿cierto? P. El símbolo de O es este. Y A estudia economía Q, ¿cierto? Y en esta es mi premisa 1. Y mi premisa 2 será Valentina no estudia economía, entonces será no Q. ¿Ustedes recuerdan esa ley de inferencia? ¿Será modus tollendo ponens, será modus tollendo tollens o será silogismo hipotético? Entonces, ustedes pueden tener, digamos, la tabla siempre a la mano. Ustedes se van familiarizando. Tengo un micrófono abierto. En esta otra, si me levanto temprano, ya me lo cerraron. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Ustedes ya se dan cuenta que al estar enlazadas dos proposiciones con sí, entonces yo tengo un condicional, ¿cierto? ¿Cómo es ese condicional? Es una flechita. Entonces, sí, perdón, P, entonces Q. ¿M? Y luego me dice no P. Entonces ustedes ya van a sus leyes de inferencia y buscan una regla que se parezca a estas dos, ¿cierto? Y aquí les está diciendo la conclusión, los 3 puntos, y me está diciendo que no me levanté temprano. Es decir, las estoy escribiendo bien, llegaré temprano. Así. Entonces aquí, ¿qué concluye la regla? ¿Está bien? No. ¿Qué regla será? Porque Modus tollendo. si P, entonces Q, y aquí no Q, la regla me concluye no P. Entonces ustedes van y la buscan y marcan el nombre de la regla. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con qué, con un lenguaje natural, con un lenguaje simbólico, con las leyes de inferencia, con los conectores lógicos como tal. Vamos a construir una tabla. Vamos a construir una tabla de este tamaño en miras de que podamos familiarizarnos con el proceso. Tiene 3 proposiciones, en este caso 2 elevado a la 3. ¿Cuántas filas vamos a tener? 8, ¿cierto? ¿Cómo la construimos? Pues si tenemos 8 filas, las 4 primeras van a ser verdaderas, las 4 últimas van a ser falsas. Acá, la siguiente columna, las 2 primeras van a ser verdaderas, las siguientes falsas y así de para abajo hacemos la misma. En la siguiente columna va a ser la primera verdadera, la segunda falsa, de la misma manera. Ya tenemos. Entonces, ¿qué nos decía? ¿Cuántas columnas vamos a tener? Primero son 3 proposiciones, luego va la negación y luego va el número de conectores. Entonces, ¿cuántos conectores tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conectores. Entonces, la negación de R es cambiarle el valor de verdad a esa proposición R, ¿cierto? Vamos a operar PQ. Vamos a ponerle este colorcito para que no nos confundamos. ¿Qué nos dice el condicional? Y lo revisamos en nuestra tabla.
Si mi primera proposición es verdadera, mi segunda es falsa, yo tengo un falso. Entonces yo voy a buscar donde tenga verdadero o falso, ¿cierto? Y obtengo un falso. ¿En cuál otro tengo verdadero o falso? Acá tengo verdadero o falso. Y ya no tengo más. Todo lo demás con verdadero. ¿Por qué? Porque me lo dice la tabla para ese conector lógico. Ahora me voy con Q y con R. Sí, solo sí. ¿Cómo funciona el bicondicional? Si tienen el mismo grado de verdad, son verdaderos. Y si tienen diferente grado de verdad, son falsos. Entonces, en este caso, busco los que sean iguales. Y en otro caso, falso. ¿Fácil o difícil? Hasta ahí, ¿tengo alguna pregunta en el chat? Veamos a ver. El enlace para el video de inglés, ¿será que esto está en las guías? Compañeros, ¿dónde podemos ver esa información? Bueno, les voy a dejar este enlace Padlet acá por si no lo encuentran. Pero a todos les digo que está en el foro inicial de su curso, donde el tutor les deja todas las indicaciones. Está en el mensaje de entrada, en la bandeja de entrada, siempre se les envía toda la información. Está en noticias del curso. Veamos acá. Es importante que todos los estudiantes sepan y tengan claro que en el entorno inicial ustedes encuentran su agenda del curso, encuentran el foro general y en este foro noticias del curso se les va dejando toda la información importante del curso. Entonces ahí encuentran todo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos en la construcción de la tabla. Ahora tenemos Noere y Q. Listo. Con una conjunción, nos vamos a la conjunción. Si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falsa. Entonces veamos cuáles son verdaderas. ¿Cuáles son verdaderas? Son estas dos. Y no tenemos ninguna más verdadera. Esta y esta, en otro caso, falsa. ¿Listo? Ahora me dice que la siguiente premisa son estas dos, estos dos resultados. Le doy otro colorcito. En conjunción, de la misma manera. ¿Cierto? Si las dos son verdaderas, es verdadera. Deben tener el mismo verdadero y verdadero. En otro caso, falso. Y ahora me dice que este con este, pero en disyunción. Este es el resultado, me voy con este. Y ese me dice que si las dos son falsas, es falso, ¿cierto? Si las dos es falso, es falso. En otro caso, verdadero. ¿Qué tenemos aquí? Una contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos varios verdaderos, varios falsos. Si aquí me hubiese dado una, solo verdaderos, tendría una tautología. Y si me hubiese dado solos falsos, tendría una contradicción. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a ver si me aquí quiere, vamos a ver. Quiere en la quinta.
No, porque solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ah, pero sí, solo sí. No, acá está verdadero. Acá está verdadero. Q y R deben ser el mismo grado de verdad. Ahí está verdadero, vea. En el quinto está verdadero. ¿Listo? Bueno. No, profe, está falso. Por Dios. 2, Estás 4. mirando el 6, no el 5. Sí, profe. 1, 2, 3, 4, 5. No, es que el 5 es más arriba. Entonces el 4. Sí, el Ah, el 4. 4. Ah, es diferente. Bueno, Q y Si R, dice que las ambos dos son son. falsos, entonces sería Sí, verdadero. bien, ¿sí ven? Entonces, esa es la manera como uno se puede equivocar, pero muy bien por ustedes que me están eso. Entonces, esta ya varía, ¿cierto? ¿Por qué? Esta es la que varía. Me dice que vamos a ver esta con esta. No, pero ahí no varía, porque son diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ninguna variación. En ese caso no nos varió. Ese es el procedimiento para construir. Lo hice con una tabla larguita en miras de que ustedes se puedan familiarizar, pero las de la actividad realmente no están tan complicadas, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que podemos colocar el aporte con tiempo. Si no lo colocamos 3 días antes de que se cierre la actividad, ya no podremos tener ese privilegio de tener retroalimentación por parte de los tutores, pero lamentablemente nosotros tenemos esos foros vacíos porque los estudiantes dejamos para último momento y nos perdemos de ese proceso de retroalimentación y esa oportunidad de poder obtener los 125 puntos. Si no retroalimentamos, miren, no les podré mentir, pero mis foros están vacíos. Solo estoy haciendo participación. Aquí eligieron, tengo solo un estudiante, les dejo toda la mensajería, los videos de apoyo, tutor en línea, los invito a los CIPAS, a las web conference, acá están los juegos, está la grabación de los CIPAS. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que ustedes coloquen acción en su proceso? ¿En dónde lo retroalimentamos? En el entorno de aprendizaje. Siempre debemos darle responder al último mensaje. No debemos colocar nuestros aportes por acá arriba porque definitivamente no nos van a ver y no nos van a retroalimentar. Siempre responder, siempre adjuntar documento Word porque ustedes se van dando cuenta que los foros se van alargando y pues nos perdemos. Son las normas del foro. ¿Listo? En leyes de inferencia, pues ustedes se dan cuenta que aquí quiero explicarles rápidamente cómo nosotros construimos y separamos estas que están aquí separadas. Esta es mi premisa 1. ¿Por qué está separada? Por la conjunción. Esta es mi premisa 2. Esta es mi premisa 3. ¿A dónde voy a ir? A mi conclusión. Esto es lo que yo tengo que demostrar que sea verdadero. ¿Cómo? A partir de mis premisas, aplico leyes de inferencia y llego a esto. ¿Pero qué tengo que demostrar? Pues voy, le coloco la tabla al simulador y verifico que esta sea una tautología. Aquí tengo mis leyes de inferencia, vamos poniendo ponens, un condicional, una proposición simple, concluyo el consecuente. Modus tollendo tollens, un condicional, niego el consecuente, concluyo la negación del antecedente. Silogismo hipotético, dos condicionales. ¿Con qué característica? El consecuente es el antecedente de mi segundo condicional.
concluyo el antecedente en condicional con el consecuente. Silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens, dos proposiciones en disyunción, niego cualquiera de las dos, concluyo la otra. Silogismo constructivo, dos proposiciones en disyunción, donde cada una de ellas es el antecedente de dos condicionales, concluyo los consecuentes de los condicionales. La conjunción es cuando yo uno dos proposiciones. La simplificación es cuando yo separo dos proposiciones para tener proposiciones simples. Silogismo destructivo, bueno, aquí está todas las tablas. ¿Qué es lo que voy a revisar? Si yo reviso y veo acá, tengo un condicional, en este caso, tengo P, entonces Q, y tengo Q, entonces R, no R, pues yo ya sé que voy a aplicar mi premisa 2, ¿cierto? Que es Q, entonces R, y mi premisa 3, y voy a obtener una premisa 4, que es ¿qué? No Q. ¿Aplicando qué? Modus tollendo ponens, porque actúa sobre el consecuente, ¿cierto? Aquí es no Q. Y así sucesivamente. Entonces, mire, ese ejercicio 2, ustedes lo que deben es escribir la regla usada, ¿cierto? Es muy sencillo, ahora les toca de verdad sencillo. ¿Y entre qué premisas? Entonces aquí me está diciendo que me quedó PR. Ah, bueno, aquí me está diciendo que lo hicimos por otro paso. PR es aplicaron el silogismo hipotético entre la premisa 1 y la premisa 2. ¿Por qué? Dos condicionales, ¿cierto? El consecuente es el antecedente que concluyo PR. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Escribo cuál ley aplicada. Silogismo hipotético. ¿Cuál es la sigla? CH. CH. ¿Entre qué premisas? Premisa 1 y premisa 2. Ahí lo único que deben escribir es qué se hizo a partir de este lenguaje. Ahora me dice que tengo no P. Entonces, a partir de ese, hacemos la que yo les expliqué, que es aplicando modus tollendo tollens. ¿Entre quién? Entre esa premisa que les va quedando, puede ser P4 y P3, o entre P2, entre P1 y P3, era, ¿no? P1 y P3. Pero ¿hacia dónde vamos? Nosotros tenemos que ir revisando a quién necesitamos. Necesitamos a no P, ¿cierto? Necesitamos a no Q, acá creo que es no Q. No pude. Acá es no Q, en minúscula. Luego aquí aplicamos una adjunción con qué ley yo puedo unir dos proposiciones, porque hacia dónde voy. Yo reviso la conclusión y luego coloco dos proposiciones, a otra le coloco una disyunción, que es la adición, la que estamos acá. Entonces, cada uno de ustedes tienen unos ejercicios diferentes. Es importante que ya inicien a familiarizarse con el tema y coloquen sus aportes en el foro para poderles nosotros apoyar. Somos una red de tutores muy grande. Este curso también es un curso de primera matrícula con muchísimos estudiantes, pero si pretendemos que terminando ya los días de la actividad, los tutores nos puedan retroalimentar, lo estamos dejando para último momento y el tiempo no nos va a dar. Pues por la sencilla razón de que estamos dejando todo al final. ¿Listo? Entonces, pues nada, voy a compartir el enlace para revisar si nosotros nos familiarizamos un poco con el tema. Este es un cuestionario sencillo que lo vamos a resolver cada uno de nosotros. Se los voy a compartir acá en el chat.
No es la asistencia, es un cuestionario para que revisemos si pudimos adquirir esos conocimientos sencillos del tema de la unidad 1. Entonces, podemos iniciar, le damos a empezar ahora, colocan sus nombres, su identificación. Esto no va a hacer que ustedes no obtengan los 20 puntos, sino es un ejercicio de entrenamiento para su prueba objetiva cerrada al finalizar el curso. Entonces aquí nos cuenta, nos dice el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como si entonces es, y ustedes marcan la respuesta. Muy sencillo. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como O es, eligen la respuesta. Un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. Definimos si eso es verdad o si es falso. El resultado final de esa tabla que ustedes observan ahí se llama contingencia, contradicción, tautología o falacia. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como I es. Está muy sencillo, la verdad. Creo que ya no vamos a admitir a más estudiantes porque pues ya no, en este momento ya no les damos el paso para ingresar. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí, solo sí es. Si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, ya mentalmente nosotros nos estamos imaginando esos conectores, ¿cierto? Entonces, Luis viaja a Estados Unidos y consigue trabajo. El lenguaje simbólico que representa el argumento dado es, entonces recuerden que a nosotros hacer una lectura adecuada, nosotros debemos irle tomando como forma ese lenguaje natural, agrupando esas proposiciones. Esa coma nos permite agrupar una proposición compuesta, ¿cierto? Ese entonces nos permite enlazar. Aquí nos damos que todas tienen, pero debemos empezar a identificar. ¿Listo? Si tenemos la premisa P y Q y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es, recuerden esa ley que nos permite separarlas. Y la ley de inferencia que representa esta imagen. Ahí tienen el enlace Padlet, pueden revisar y familiarizarse, irse familiarizando con esas leyes de inferencia. Y la última, Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones que creó son P, Francisco sale, Q, toma un taxi, R, viaja al campo. Según la estructura de la proposición, las creadas por José son, ustedes revisan si su estructura está bien, si son correctas, si tienen sujetos, si tienen verbos, si tienen complemento, o marcan si son incorrectas porque ustedes identifican que carecen alguno de esos elementos. Y listo, le damos enviar. Entonces ahora sí les voy a compartir la asistencia donde van a verificar que su cédula esté muy bien antes de enviarla. ¿Y qué les va a hacer? Les va a permitir ser acreedores de los 20 puntos. Lo acabo de compartir en el chat. Hay estudiantes que no tienen acceso al chat. Sí, señora, el chat está desactivado. Si el chat está desactivado, significa que tú no te logueaste o tienes problemas con el correo institucional. En ¿Y ahí ese cómo caso, hacemos, profe? escríbeme al 304
1125-508 y me confirmas que eres Alberto Luna para enviarte el enlace. Perfecto, muchas gracias. Y revisa, por favor, esas credenciales y ese proceso con el líder GIDT de tu zona, de tu centro, porque ya todo se maneja por Teams. Ustedes tienen acceso a nosotros por Teams. La comunicación todas por Teams, los CIPAS de primera matrícula, todos por Teams. Entonces, eh, pues debes hacerlo, debes resolver esa situación. Profe, disculpa, ¿cuál es el número de interacción? Es la sesión 1, sino que es su réplica, pero ahí escriben sesión 1. Tengo muchos mensajes de que no les permitieron entrar, pero em, es que no tienen acceso a Teams. Bueno, qué pesar, porque ahora todos por Teams, nada que hacer. Profe, qué pena, ¿me recuerda su nombre? Mi nombre es Yadimilena Camacho, pero lo más importante es su número. Siempre los consulto por cédula para asignar los puntos. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Sesión 1, curso Pensamiento Lógico Matemático. Sesión 1. Profe, una pregunta. Esto ahí donde Dime. dice centro, en el Centro. formulario aparece que dice centro. Sí, Que señora. seas Duitama, si estás en Duitama, si estás en Sogamoso, si estás... Esto pertenece a la zona Centro Boyacá. Los CIPAS de primera matrícula son organizados por cada una de las zonas. Entonces,